Bien, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a este seminario permanente de filosofía del derecho. Nuevamente contamos con la disposición del doctor Carlos Díaz, quien nos va a ayudar con una conferencia sobre la filosofía del derecho en la Grecia y Roma antigua. Doctor Carlos Díaz es uno de los más grandes filósofos actualmente, ¿sí? Es autor de más de 300 libros, de conferencias impartidas a nivel mundial, ¿sí? Y cuenta con una trayectoria muy amplia en las diferentes áreas como el derecho, la filosofía, ahora se está dedicando a la psicología y lo tenemos desde México, ¿sí? Que está dedicado allá a dar logoterapia a las personas que más están sufriendo, ¿sí? Porque para el doctor Carlos Díaz, quien sufre tiene prioridad, ¿sí? Así que, doctor Carlos, le agradezco mucho por haber aceptado y adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes. Aquí está el hombre más sabio del mundo hablándoles, ¿eh? Y como no tengo abuelita, pues tengo que decir que soy el más grande del mundo, ¿no? Para contrarrestar lo que ustedes vayan pensando después de escucharme, porque después de escucharme van a darse cuenta de que soy uno de los más pequeños. Pero bueno, vamos a ello. Están muy serios, ¿no? ¿Eh? Les veo a ustedes ahí como que ya sufriéndome antes de haber empezado. ¿No, Jefferson? ¿Sí o no? Te veo una cara así. Bueno, así está bien. Muy bien. Mejoran mucho. Gracias. Bien. Todo lo que nos ocurre nos ha ocurrido antes a otras personas, a otras culturas, a otras civilizaciones. Aunque para nosotros sea nuevo. Muchas veces esa es la dificultad de acoplar lo que ha habido antes de nosotros con lo que nosotros vivimos. A veces nos resulta muy extraño todo el pasado, como que no tiene que ver, como que no nos interesa ya. Bueno, y entonces muchas veces nos vamos hacia el futuro. En el futuro están las cosas que me interesan. Bueno, lo que ocurre es que no hay futuro que no haya tenido antes un pasado, el cual pasado condiciona al presente. Y el presente condiciona al futuro. Am, Robinson Crusoe, cualquier héroe solitario, cualquier lobo estepario como el de Hermann Hesse, no son más que una ficción de realidad. Todos estamos bajo la influencia de lo comunitario. Y el derecho es precisamente eh, la forma en que se ha, una de las formas en que se ha buscado compatibilizar, conjugar mi vida individual con la vida social, con la vida de los demás. O sea, el derecho es una cortapisa, es un freno para que no hagamos cada uno los que nos apetezca dañando al prójimo. Por tanto, el derecho en principio es un mal porque no nos permite hacer lo que queramos, porque coarta nuestra libertad, pero es también un bien, porque evita que los demás nos hagan daño a nosotros cuando les dé la real gana. Entonces, un jurista tiene que tener esto siempre presente, que está tratando de hacer el bien y de evitar el mal.
Cuando todavía no se ha llegado a esta convicción, todavía no se ha entrado en lo que sea el derecho. Bien, dicho esto, lo que ocurre es que en el ser humano lo derecho y lo torcido, lo correcto y lo chueco, se dan juntos. En unas personas son más malas que otras y otras personas son más buenas que otras. Unas personas tienen unos valores más cooperativos, buscan una sociedad más armonizada. Otras personas solo van tras la búsqueda de su yo y de lo que a ese yo le resulte útil, placentero, cómodo, caiga quien caiga. Entonces, el derecho es una defensa contra los enemigos de la convivencia y es una potenciación de la convivencia. El jurista potencia la convivencia haciendo leyes justas y haciéndolas posibles para que se realicen en la comunidad, en la colectividad, en la sociedad. Cuando se abre una cárcel, la sociedad ha fracasado. Cuando se comete un asesinato, el derecho ha fracasado. Entonces, la labor del jurista no solamente consiste en hacer leyes buscando el bien, sino también en su compromiso personal, particular, individual, con el bien a través de esas leyes buenas. Ustedes no son ninguna excepción. De entre todos los amigos que me están viendo hoy, que no sé cuántos son, pero casi son una barbaridad, casi 150, habrá gente de todo. Habrá quien sea luz benigna y habrá quien sea luz maligna. ¿Sí? Bien, pues empezando por el asunto que nos ocupa hoy, que es el del derecho greco-romano, ah, los griegos no, los griegos fueron filósofos, artistas, pero los romanos fueron especialistas en hacer dinero y en hacer batallas. No se entiende un filósofo, no se entiende el mundo griego sin Sócrates, filósofo. Y no se entiende el mundo romano sin las calzadas, los ejércitos, su imperio y su imperialismo, y sin el derecho que construían para dominar a través de la fuerza, la guerra y el expansionismo. Desde luego el mundo griego es mucho más bonito que el mundo romano, pero en ambos había una realidad, era que mucha gente quedaba fuera de la ley. A pesar de que los romanos crean el derecho romano, sin embargo, ese derecho romano que crean los romanos deja fuera de la ley a mucha gente. Por ejemplo, no podían ser sujetos ni objeto de derecho los esclavos. Pero eso sigue ocurriendo hoy.
Hoy hay muchos esclavos, de una o de otra forma, aunque no de forma legal y morfa, aunque no según las leyes. Según las leyes ya están abolidas esas instituciones esclavistas. Bueno, los esclavos eran considerados animales y se podía hacer con ellos lo que su dueño quisiera. Igual que muchos machistas hoy, por ejemplo, o muchos ladrones, muchos machistas que creen que la mujer es para hacer con ella lo que se quiera, porque el macho es más fuerte. Y el señor Trump, o por llamarle señor a ese señor que no es un señor, hace con el mundo lo que le da la gana. ¿Que le apetece invadir a alguien? Pues ya se acabó el derecho. Entonces, la Lex Aquilina de Damno Dato, fue una ley que hizo un tal Aquiles, Lex Aquilina, de Damno Dato sobre el daño infligido, la ley que hizo Aquiles sobre el daño que se inflige a otras personas, considera las heridas hechas a los esclavos como daño en las cosas. No es un daño personal. Si yo tengo una gallina y me la quiero comer, pues ya está. Le hago daño y me la como. Y todavía mucha gente hoy sigue pensando que muchas culturas y civilizaciones y gentes están para comérselos, para devorarlos. Y eso que hace 2500 años que el derecho romano funcionó. Como si no hubiéramos cambiado nuestros corazones. Bueno, y sobre los esclavos y sobre otros colectivos se tenía el ius utendi, fruendi et abutendi. Ius utendi, derecho de usar, ius fruendi, derecho para disfrutar, y ius abutendi, derecho para usar. Y esto lo hicieron los grandes juristas romanos, lo cual nos debería quizá llevar a pensar un poco en qué consiste la inteligencia de los grandes pensadores, de los grandes juristas, si luego son capaces de hacer estas cosas. No serán tan grandes. Podrían ser grandes criminales, sí, pero eso no es ser una persona grande. Por ejemplo, esos colectivos a los que se extendía el ius utendi, fruendi et abutendi, eran también, además de los esclavos, los locos no podían votar. Pero claro, allí se consideraba loco a aquel que estaba fuera del control social, o aquel que se rebelaba, aquel que era un enemigo de la República, igual que hoy también, muchas veces. Le llaman loco a aquel que se opone a la injusticia. Los llevan a la cárcel y lo matan. A la cárcel no solamente van los criminales, van también los que luchan contra los criminales. Bueno, pues fíjense, los locos, los niños. Los niños no eran sujetos de derecho, ni las mujeres. Las mujeres eran res in mancipo, o sea, res
cosa bajo tutela, bajo dominio. Y todavía se hacían algunas prácticas en las cuales cuando el hombre moría se mataba a la mujer para que le acompañara eternamente. Eran cosas suyas, propiedad suya y por tanto ahí podían meter una vasija o una mujer, su mujer. Yo creo que mucho de esto que hoy nos avergüenza cuando hablamos de los romanos, no nos avergüenza tanto cuando hablamos de nosotros mismos, en lo que tenemos de dependientes y defensores del derecho romano. Ni los extranjeros. Los extranjeros tenían, mm, quedaban muchas veces, bueno, siempre que eran vencidos por los romanos pasaban a ser esclavos. O sea, cuando un extranjero era vencido por un romano, automáticamente todo ese pueblo, incluso el rey o la cadena, pasaban a ser esclavos, lo que se llamaba el derecho de conquista. ¿Mm? ¿Cuántas veces todavía hoy nos apropiamos por conquista de los bienes ajenos? Y luego ya cuando nos hemos apropiado, pues le ponemos nuestras credenciales, lo llevamos al registro de la propiedad y aquí no ha pasado nada, ahora es mío. Había también el derecho de gente, es el derecho de algunas gentes, am, derechos sobre algunas gentes en realidad familiares. Por ejemplo, pues sobre los siervos de la gleba. Si tú eres un familiar mío y yo te ayudo para salir de una situación, entonces tú quedas adscrito a mi campo para que trabajes para mí. O el derecho sobre los deudores. Vas a ser mi esclavo hasta que no me pagues la deuda. ¿Cómo ves esto, Jesús Jorge Robledo, con ese Clayerman alzacuellos que tienes? ¿Te parece muy antiguo? ¿O te parece que esto sigue existiendo hoy en tu mentalidad? Sigue en la actualidad y muy Muy vigente. bien, así me gusta. Cada vez que te pregunte algo, tú a darme la razón, porque si no ya dejo de ser católico. Gracias, qué bonita sonrisa tienes, también tú. Bien, em, también estaban los derechos de los muertos sobre los vivos. O sea, en la religión romana, si a un muerto tú no le llevas la comida, o no le das las exequias, honras fúnebres, y no le rindes honores, o te olvidas de las fechas de tus muertos, los dioses te castigan. Entonces, mm, por derecho divino, esta vez no por derecho humano, sino por derecho divino. Los dioses son muy celosos de su poder y de su derecho. Y al que no respeta las leyes de los dioses, se le degrada, se le mata, se le busca la infelicidad. Así que también había el derecho de los dioses lares, de los dioses manes, de los derechos de los dioses penates, etcétera, muy complejo. Por ejemplo, los dioses penates
eran los encargados de que en la casa no faltara alimento. Ahora bien, para que ellos coadyuvasen o contribuyesen a llevar el alimento a la casa, a ellos había que hacerle honores. Entonces, era una mentalidad, la de mentalidad divina también era de los dioses, era muy jurídica y era una mentalidad mm, muy de lo que se denominaba la amicitia utilis. Te doy, te doy a ti, Dios, culto, para que tú me des, para que me beneficies. Si no me beneficias, no me resulta útil tu amistad. Amicitia, amistad utilis, amistad útil. Entonces, esa amistad útil iba desde los dioses hasta los hombres y el lema era do ut des. Doy para que me des. Te doy para que me des. En el derecho no entraba la amistad, no entraba nada más que la restitución. Tú me la hiciste, tú la vas a pagar. Tú me hiciste mucho daño, yo te voy a devolver mucho daño. Y en ese sentido, se parecía a la ley del talión, que no solamente era la ley de los judíos, sino la ley de los Mesopotamia y de otros muchos pueblos. Si tú me das un golpe fuerte y tú empezaste a golpearme, yo te voy a devolver el golpe con la misma intensidad y un poquitín más, porque fuiste tú quien empezó. ¿Verdad que sí, Pepita Noemí? ¿Sí o no? Tú igual Así también. es, Tú doctor, haces ojo eso por con... ojo. Ojo por ojo, golpe con golpe. Eso es, y eso es lo que tú haces con tus enemigos, ¿o no? No, bueno, ya No veríamos. golpeo, pero con palabras se golpea mejor. Bueno, bueno, bueno. Bien, ya ven, pues, qué inhumanos eran los derechos humanos y divinos. Porque el hombre es un poco inhumano. El hombre es un poco inhumano cuando le va mal o cuando quiere tener más o cuando viola. Exactamente. Nos volvemos inhumanos y el derecho nos protege. Am, la, la lex in mancipo permitía al padre vender a su hijo a otro padre para resarcir las deudas que tenía con el otro padre. Te vendo a mi hijo para que saldes mis deudas. O sea que fíjense que esto era fuerte, era muy fuerte. ¿Eh? Eh, o también cuando alguien estaba muy necesitado de algo, pues, y este era el caso del homo liber bona fide, el hombre libre de buena fe, se entregaba de buena fe al dueño para que le diera de comer. Y ahí podía estar toda la vida así. Subinfeudado. Sub metido en el feudo o en el territorio del señor. Ya ven cuántas situaciones de esclavitud o afines a la esclavitud.
Si de esta situación eh, pasamos a la actual situación de los derechos... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, Sí se le escucha, doctor. no. Sí se lo escucha y sí Se se me le ve. escucha, pero no se me ve, ¿no? No, sí se ve. Sí se lo Sí se ve, ve. sí se lo Ah, ve. bueno, bueno, pues yo no les veo a ustedes, entonces, Todo bueno. está Sí, bien, doctor. sí se lo ve, doctor, sí se lo No, sí, me ven ustedes a mí, pero yo a ustedes no. Ah, ok. Bueno, No, está bueno, perfectamente. seguiré mientras alguien me apoye, me ayude. Am, hoy existen lo que se denomina derechos humanos, que ha sido una larga conquista de la humanidad. Los derechos humanos no han nacido de un día para otro. El hacerse humano, el llegar a ser humano, para llegarlo a ser, hace falta luchar contra lo inhumano. Lo humano no cae de un árbol como cae una piña o un dátil. No. Hay que... Los derechos humanos no son un regalo que se le hace a la humanidad, no. Todo lo que se te regala en derecho es porque tú pierdes algo. Entonces, hay que conquistarlos. Ahora bien, ¿cómo se pueden conquistar derechos humanos si nos comportamos inhumanamente? Y ahí viene la dificultad, porque ninguna persona que sea inhumana, más o menos inhumana, más o menos activamente inhumana, porque se puede ser inhumano pasivamente, no luchando contra la injusticia o permitiendo el mal. Entonces, cualquier persona que se comporte activamente de forma inhumana o pasivamente permitiendo el mal y no luchando contra él, porque no me afecta a mí, los negros, pues que se fastidien por son negros, yo soy blanco, a mí no me afecta. Las mujeres, que se fastidien por ser mujeres, que yo soy hombre. Los pobres, que se fastidien, porque yo no soy pobre. Los niños a los que se aborta, pues que se fastidien porque a mí no me han abortado. Estas barbaridades constituyen la pasividad negativa en el terreno jurídico. Bueno, estas y otras muchísimas más. Los pueblos, poco a poco, después de muchas batallas, conquistas, sumisiones, etcétera, eh, contribuyeron a hacer una organización que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que comenzó a aplicar las teorías de los derechos humanos. Ahora bien, ¿se está cumpliendo? ¿Se está realizando? Doctor, creo que se cumple, pero para las potencias pequeñas, porque para las potencias grandes siempre se sobresalen de estos derechos, se Efectivamente, saltan, correcto, doctor, y a veces es yo pienso que la ONU simplemente solapa a aquellas naciones grandes para atacar a los pueblos pequeños y de cierto modo tomarlos. exactamente, es una lástima que no pueda ver tu cara, porque el problema que digo, que a mí no me gusta hablar sin ver la cara, pero ¿qué le voy a hacer? No sé si alguien me podría ayudar por recomponer esto, pero
Pero en efecto, efectivamente, llevas toda la razón. ¿Cómo te llamas? ¿Quién me ha hablado? Bueno, Andy Pereira, doctor. gracias, Pereira. Pues, como digo, am, el simple derecho de veto que tienen 5 naciones en la UNESCO, Rusia, Estados Unidos, la China, en fin, pues, mm, pues ya estoy, ya les veo otra vez. Pues significa que si uno de esos países está en desacuerdo con lo que todos los demás países han votado, todos los países del mundo han votado, no vale para nada. No se cumple la votación, la resolución de todos. ¿Esto es humano o es inhumano? Perdón si se Es me inhumano. permite hablar, Sí, Silvana, pero adelante. eh, es inhumano, sí, pero a la misma vez tenemos que entender, y no sé si es que todos entienden muy bien de historia internacional, sobre todo en el siglo XX, cuando teníamos a la Liga de las Naciones, que la Liga de las Naciones, aunque tenía varias potencias poderosas detrás, no eran las potencias más importantes. Y sin tener a las potencias más importantes detrás, entonces no se hacían válidos los, ¿cómo decirlo? No se hacían válido lo que decía. La diferencia entre la Liga de las Naciones de la ONU es que ahora tiene potencias detrás que lo impulsan, o más bien que impulsan a todos o otros países a hacer válido lo que se hace mediante la No, no, ONU. no, no, no. El, No, no, Silvana, no es correcto. Perdóname. Da lo mismo en la Liga de las Naciones que ahora. Si alguien, imagínate tú que todos estos que me están viendo deciden una cosa y, por ejemplo, Julia Patricia Bravo, por aquello de que es una mujer brava, nos dice, no, ustedes no. Entonces los demás perdemos absolutamente los derechos por la coartación, la cortapisa. No, 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 no. Donde hay uno que impide a todos, eso se llama dictadura o tiranía. Y fíjense ustedes donde aquí hay 5 países que se comportan oligárquicamente. Oligos significa pocos, que hay unos pocos que son tiranos. La oligarquía es la teoría, la tiranía de unos pocos. Entonces, Doctor, ¿cómo? buenas tardes. Sí, luego mejor si me hacen preguntas luego, ¿no? Y como va a haber después, ¿cuánto tiempo? A ver, Jorge, ¿cómo va a ir esto? ¿En mi Sí, tiempo cuánto es? hasta las 1 hora de su intervención y luego las preguntas, por favor. Bueno, pues eso, entonces voy a ir un poquito más en mi intervención, ¿eh? Si Ajá, no les sí, por parece, favor. si no les molesto. Gracias, muy amables. Bien. Mm, Esto quiere decir que no hay libertad en el mundo, no hay derechos humanos en el mundo. Eh, entonces no podemos decir, por ejemplo, eh, por otra parte, los derechos humanos, ¿de dónde vienen? Bien, los filósofos tomistas escolásticos del siglo XIII distinguían 3 estratos. Primero, el derecho divino, la ley divina. Dios nos da las leyes que debemos de cumplir. Después, esa ley divina la recibimos nosotros en nuestras vidas, en nuestra naturaleza, reflejan lo que Dios quiere. Y eso se llama ley natural. Entonces, primero está la ley divina da paso a la ley natural, nosotros somos divinos si seguimos las leyes divinas, y si no seguimos las leyes divinas,
No somos divinos ni humanos, somos inhumanos. Y después viene finalmente el tercer estrato, ley eterna, ley natural y ley positiva, que son las leyes. Las leyes que hacemos los seres humanos, los contratos, las legislaciones, todo eso. Bien, según esta posición, la ley natural y la ley positiva dependen de la ley eterna. Ahora bien, imaginemos que hay quien no crea en Dios, que sí que hay mucha gente. Dicen, entonces la ley no, en última instancia, el último recurso, el último referente no es Dios. Dios no juega en esta liga. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? La ley natural, que sería como si Dios existiera, la ley natural sería la ley divina en mi corazón, en mi naturaleza, en mi yo. Hacer el bien, evitar el mal. Bueno, ya hemos dicho que hay mucha gente para la cual eso no existe. Entonces, ¿en qué consiste la ley natural para quien no existe la ley eterna? Pues consistiría en que el ser humano es bueno y haría leyes buenas, o debería de hacerlas. Pero como no es totalmente bueno, debería luchar contra las tendencias e impulsos malos que también hay en el ser humano. Y esa sería la lucha por construir una ley natural, volverse bueno. Porque como les dije antes, si mi corazón está podrido, no puede hacer leyes buenas. Bien, y finalmente vendría la ley positiva, ley eterna, ley natural, tercer sustrato o estrato, el más bajo, la ley positiva, la ley positiva humana, que serían las legislaciones de los gobiernos. Los gobiernos hacen las leyes. Si el gobierno está podrido, también sus leyes están podridas. Del mismo modo que antes decíamos que si el corazón humano está podrido, su convivencia estará podrida. Y si Dios estuviera podrido, como dicen aquellos que no lo aceptan, pues también Dios estaría podrido y no habría que hacerle caso. ¿De acuerdo? Entonces, la ley eterna, bondad, Dios, amor. La ley natural, el hombre como corazón humano, como reflejo de ese amor, en lucha contra el odio que también hay en el corazón humano, el no amor, el desamor, la indiferencia, el olvido, la injusticia, el abuso, la esclavitud, todo eso sería el no amor. Contra lo que tendría que luchar el amor del ser humano en el corazón. Y finalmente, la ley positiva. Estos mismos filósofos escolásticos del siglo XIII justificaban el magnicidio. ¿En qué consiste el magnicidio? En matar al tirano. Matar al tirano. Por ejemplo, según esas leyes sería bueno matar a Trump, sí, para la humanidad, sí, según esta perspectiva. Lo que pasa es que es una perspectiva con la que hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces los tiranos son decapitados por otros que se convierten en nuevos tiranos. O sea, la guillotina hay que manejarla con mucho cuidado, porque hasta que no guillotines tu propia maldad en tu corazón, existirá en ti la posibilidad de hacer leyes malas y de ser tiránico. A lo mejor tiránico no con tanto poder como Trump, pero sí, por ejemplo, tiránico en tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tu novio, con quien sea, con tanta gente que te rodee.
ser tirano, devolver mal por bien, mentir, instrumentalizar, decir te amo, pero solo te quiero llevar a la cama, y tantas cosas. Préstame este dinero que te lo devolveré, pero no te pienso devolvértelo, etcétera. ¿Eh? Bien, estábamos pues en las leyes que hace la UNESCO, que son, ya no son leyes eternas, mm, ya no son leyes naturales, simplemente son leyes positivas. Y, como he dicho, repito, esas leyes positivas hoy por hoy no son buenas todas. Sí hay leyes, sí hay leyes buenas, pero muchas no lo son. Y sobre todo, y aquí vendría la crítica, mi punto de vista principalmente crítico. Fíjese, según la Declaración Internacional del Humanismo, de los Derechos Humanos, todos los hombres tienen derecho a no ser maltratados, ¿sí o no? Todas las mujeres tienen derecho a no ser maltratadas ni violadas, ¿sí o no? Correcto, Todos doctor. los hombres tienen derecho a tener un hogar, una casa, no vivir en la calle o la intemperie o como perro, ¿sí o Correcto. no? Sí. Sí, Sí. Correcto, Sí. doctor. Todo esto, espera Andy Pereira, ya sé que quieres hablar, te lo agradezco mucho. Pero todo esto no sirve para nada si no se actualiza, si no se ejercita. A mí sí me dicen, tú tienes derecho a crecer, sí, pero ya con 81 años que tengo, ya no tengo mucho derecho a crecer, pero muy pocas posibilidades. ¿Eh? Entonces, tú tienes derecho a ser feliz y dar de comer a tus hijos, sí, pero nadie me da trabajo. ¿De qué me sirve que me digan, ay, maravillosos derechos, si no se cumplen? Son papel mojado. Pero los grandes gobiernos están tan satisfechos con este papel mojado. Ellos incluso se creen dignos y justos porque emiten leyes bonitas, ¿eh? Y sin embargo son los grandes criminales de la humanidad. Se llevan los minerales preciosos de los países y matan por ellos, expolian, ecoexpolian, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, este, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Para ir ya dando un toque casi final para que luego tengamos que hablemos todo lo que quieran. ¿Qué puedo hacer yo, Carlos Díaz? Bueno, Carlos Díaz puede unas cosas y César Javier Hidalgo otras y Pablo Orellana otras y Carlos Junior, mi tocayo, otras. Cada uno tenemos unas potencias, unas posibilidades, por la cultura, por la formación, por la genética, por la familia, por las circunstancias, ¿verdad? Luego, primera cosa, cada uno puede hacer algo, si quiere. Y si no quiere, también puede no hacer nada. Es la libertad. Es la libertad. Entonces somos libres, hasta cierto punto, por lo menos, para decir, pues hoy me como la comida de mi prójimo, hoy le doy el salario mínimo, tiene 8 hijos, pero el salario mínimo, a ver, ¿qué haría yo con ese salario mínimo? A ver si comerían mis hijos. Y yo, ni apenas yo. Entonces, eso ya va según la conciencia de cada uno, y la voluntad y la libertad. Pero con personas malas no se va a hacer derecho bueno.
Cuando ustedes se reciban de juristas, pueden incluso seguir estudiando y ser doctores en derecho. Muy bien. ¿Pero qué van a hacer con el doctorado? Es decir, yo tengo más derechos que el licenciado y el licenciado tiene más que el no licenciado y los que no tengan títulos no tienen derechos. O yo, que voy a entrar a trabajar en la Corte Penal Internacional, al ser bien considerado y tener mucho dinero, ¿puedo seguir pegando a mi mujer una golpiza? No, no puede hacer eso. No puede estarle Entonces, pegando. por poder se puede, pero es una contradicción. No se debe. Por tanto, lo que quiero llevarles a ustedes es a la convicción de que el derecho no es algo que queda allí fuera y que yo agarro el libro y aplico, sino que la tarea del buen jurista está primero en desmontar o deconstruir las leyes injustas. Ahora bien, por eso no te van a poner una medalla, ni te van a dar un premio. ¿Por qué no? Pues porque quien construye las leyes injustas son los legisladores, es el gobierno. Y si tú las criticas, te puedes meter en problemas. Entonces, tú pregúntate si quieres, eh, ¿qué voy a hacer yo con el derecho que existe en mi país? ¿Acatarlo, aunque sea injusto? ¿Aplicarlo, aunque sea injusto? ¿O ponerme si es muy injusto? ¿O buscar el mal menor dentro de lo que se pueda? Eso es tarea de ustedes, como personas y como juristas futuros. Y tarea mía, y tarea de todos. Bueno, ah, parte de ese enfrentamiento con la ley, también hay que ser bueno técnico jurídicamente. Hay que ser un buen jurista. Porque si se es mal jurista y se estudia mal la carrera, no vas a poder atacar lo injusto con argumentos. No vas a poder derribar la empalizada de la injusticia que se presenta como justa. Yo soy muy partidario de la excelencia académica, siempre y cuando se tenga en cuenta que es no solamente para ganar más dinero, sino para oponer más resistencia a la injusticia. Por tanto, se puede oponer resistencia a través de la argumentación jurídica y también desde tu propia persona como ser humano. Hay juristas que se oponen solo como juristas a la injusticia. Bien, perfecto, gracias. Pero hay también quien, además de eso, se opone como persona, que incluso se arriesga a que lo lleven a la cárcel si se manifiesta en una manifestación pública contra tal cosa injusta. Ahí ya se está jugando el cogote, el tipo se está jugando la comida de sus hijos. Por ejemplo, Martin Luther King, que era doctor, por poner un ejemplo, y mucha gente. O que simplemente le ningunean, no le promueven, lo dejan ahí, en una mesa frente a la pared, para que se aburra. Bien. Y yo les insto a ustedes, con toda humildad, a que se pregunten, ¿yo qué voy a hacer con mi carrera? Porque lo que hagas con tu carrera, lo harás contigo misma, contigo mismo. No se puede ser un buen jurista y luego un cerdo humanamente. Sí se puede, pero no se debe.
porque ambas cosas van, no se puede separar la persona de la función que hace. No se puede ser buen jurista y una persona que se salta al tú y lo pasa por encima de él y lo humilla. Bueno, entonces, mm, podrás hacer algo. Jesús Jorge, Pepita, Daniel, Flavio, Cecilia, Luke, Jefferson, Joana, Iván, Silvana, Andy, todos podemos hacer algo. Yo les voy a pedir solo que no se mientan a ustedes mismos, que no se mientan, que sean sinceros. Y si deciden yo quiero el derecho solamente para prosperar en el poder, bueno, pues adelante, es su decisión, no solamente para tener un coche más grande porque ahora soy doctor. Adelante, pero no se mientan a sí mismos, porque el derecho y la verdad tienen que ir juntos. Y quien miente va contra la verdad y contra sí mismo y contra los demás. Comprendo que que es más fácil mentir, que todo el mundo transa para avanzar. Quien no transa no avanza, se dice aquí en México. Ustedes verán qué hacen con su vida. Yo he estudiado mucho y sigo estudiando 11 horas diarias. Y tengo 81 años y 3 doctorados. Pero sé muy poco. Y cuanto más sé, mejor lucho contra la injusticia. No soy un héroe no soy nadie, soy una pobre persona en lucha. Y agradecida por luchar con los que luchan. Entonces, mm, yo creo que más o menos esta es la hora que he consumido con ustedes. Discúlpenme todas mis inexactitudes, mis prejuicios, pero vamos a verlos ahora. Vamos, ustedes van a manifestar en absoluta y total libertad. ¿Qué les parece? Porque yo no tengo palabras de vida eterna. Yo puedo saber algo o más que otros, pero de eso a saberlo todo hay un abismo. Así que siempre agradeceré todas las fallas que me muestren, se lo juro. Así que adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Carlos, eh, por su conferencia. Sí, muchas gracias. Bien, los que quieran, por favor, hacer alguna pregunta al doctor Carlos, sí, por favor, adelante. ¿Alguna pregunta al doctor Carlos? Sí, a ver, alguien está compartiendo la pantalla, por favor, deje de compartirla. Sí, He por sido favor. yo, perdón, que para ver más gente le he dado y me he quedado, ahora solo salen cuatro, María Elizabeth, Katy, Jorge, yo, Dani y Daniel Andrés. El Buenas, resto les he decapitado Vamos con un acto de con autoridad. Ah, ya he vuelto, ya. Daniel. Bien, Daniel adelante. levantó su mano. Daniel ¿Quién? Cabrera, por favor. Y levanten la mano para que yo les vea, porque si no, buenas tardes, aquí no veo. doctores. No está, ¿dónde está? ¿Me Daniel. escuchan No tal lo vez? veo en mi Sí, pantalla. Le sigo sin ver. sí, haga la pregunta, Ah, Daniel. ya. Ya, ya. Doctor, yo la pregunta que le quería hacer es, ¿cómo podemos hacer en países como Ecuador y como escuchaba que usted está en México, en Tijuana, cómo podemos hacer en países en los que realmente por la situación de la criminalidad, por la situación social, la exacerbación de ciertos fenómenos sociales, las leyes terminan siendo prácticamente argumentos o textos vacíos en los que no se cumplen, en los que hay una poca credibilidad por parte de las personas, hay un alto índice de impunidad?
y que también cada vez más los gobiernos y los estados restringen derechos, como es el caso de los estados de excepción que han habido aquí en el Ecuador y que realmente, o sea, viéndolo desde un punto de vista práctico, no ha sido una medida que realmente ha resuelto ninguno de los problemas de inseguridad del país y cada vez es un mecanismo que se lo repite, se viola la Constitución para repetir este mecanismo y simplemente desde el gobierno, desde la clase política, no hay ningún tipo de justificación del por qué se utilizan estos argumentos. Y cuando hay algún tipo de protesta por parte de diferentes organizaciones de la Corte Constitucional, simplemente prácticamente se lo silencia y se da como que esta historia de que las personas que están en contra de estas medidas son personas que están prácticamente vinculados a estos grupos criminales. Entonces, ¿cómo desde la academia, desde el ámbito del derecho, de los juristas, también se puede lograr que estas leyes sean en última instancia beneficiosas para los males que supuestamente buscan solucionar y no terminen siendo mecanismos del Estado para cada vez más coartar libertades? Hablas muy bien, Daniel, y además eres el único que lleva corbata. De tus compañeros, eres el más elegante y distinguido. Bueno, Daniel, ¿tú qué piensas de lo que me has preguntado a mí? Yo, o sea, yo realmente pienso que al menos en el caso del Ecuador, todas estas leyes, todos estos contenidos realmente llegan a ser contenidos vacíos, leyes que se crean pero que no se cumplen, un sistema de justicia que hemos visto que está totalmente podrido y una demostración de eso es muchos casos de jueces, funcionarios que han sido enjuiciados por temas de corrupción. Entonces, yo pienso que lastimosamente vivimos en un sistema que está podrido y que en última instancia Muy las bien, leyes benefician a esta corrupción. muy bien. Bueno, entonces eres totalmente pesimista, no se puede hacer nada. Te pregunto a ti en tu opinión. No, yo creo que sí se pueden hacer Pues cosas. dínoslo. A O sea, ver, bueno, yo pienso que empezaría desde el punto de nosotros, creo que piensa desde el punto ya ético, de nosotros cumplir con las normas de convivencia social básicas que tenemos. Por ejemplo, el respetar el derecho de los otros, el respetar, digamos, la fila, o sea, cosas que son súper básicas, pero que muchas veces en el tema cotidiano no se respetan, porque creo que desde estas pequeñas acciones empiezan los, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eso o es sea, yo todo? no, pero pienso que es un tema como bastante amplio, que no creo que tiene una solución que sea tal vez muy simple. O sea, Muy me bien, parece que son varias aristas que habría que tomar en cuenta. muy bien. Pues nada, yo a tu lado, pero a lo mejor soy a tu lado con una matización. Primero, si no luchamos contra las estructuras maléficas, van a ser cada día peores. Quizás no logremos cambiarlas, darles el giro positivo, pero ellos sí van a, si no encuentran resistencia, ellos sí van a perfeccionarse en la maldad. Créeme, Daniel, que tengo experiencia de la vida y lo he visto. Por tanto, yo sería muy buen jurista, si pudiera. Porque además, cuando un buen jurista pone en su sitio al poder, el poder se da cuenta que de que no se trata de una simple oposición, grito, locura, populismo, se da cuenta. Naturalmente, al darse cuenta, tú arriesgas más. Aquí ya viene el yo que estoy dispuesto a arriesgar. ¿Eh? En muchas de Trátalo las veces siempre hasta de... la vida, doctor, se arriesga porque hacerle oposición a Andy, un gobierno, Andy, precioso, cállate.
Te ordeno que te calles. Luego hablas todo lo que quieras, ¿vale, precioso? Perdóname, ¿eh? Perdóname. Este, yo me gusta estudiar y ser bueno en lo mío. Me gusta estudiar. Luego, eh, hay que hacer no solamente por los demás, sino con los demás. Yo puedo subirme a un púlpito y lanzar una cosa así bonita o puedo ir allí arriba al Monte Olimpo y lanzar discurso. La gente necesita maestros y esos maestros tienen que convivir con ellos, compartir con ellos, compartir. Porque si no, te pueden admirar, pero ellos siguen impotentes. Tú tienes que empoderarles con tu poder, aunque sea poco, aunque diga, bueno, yo es que puedo muy poquito, es que yo fui, es que yo sí, pero aquí estoy yo, con lo poquito que pueda. Entonces, hay que actuar correctamente como personas. ¿Cómo? Correctamente, con, con los demás. Y por último, mm, me gusta tu actitud vigilante y crítica. Vaya, otra vez le he dado por aquí a no sé dónde y otra vez. Ah, ya. Me gusta tu actitud vigilante y crítica, realista. ¿Eh? El mero idealismo no soluciona nada. Así que un placer conocerte, Daniel. Gracias, Muy bien. A doctor. ver, ¿quién más? Vamos con Yulimar Andreina, que tiene levantada la manito. Ah, Yulimar Andreina, aquí. Adelante. Buenas tardes, doctor. Yo tenía una duda. Bueno, yo tengo 6 años trabajando en un estudio jurídico. No soy abogada, soy comunicadora social, soy venezolana, nunca ejercí mi carrera como comunicadora social y bueno, entré a trabajar como asistente legal en un estudio jurídico. Tengo 6 años ahí. De hecho, esa es una de las razones por la que me animé a estudiar esta carrera. Pero bueno, yo vengo de un país que es carente, o sea, en extremo de leyes. Y si las hay, no se practican. Y bueno, aquí en Ecuador, pues lamentablemente estamos en la misma situación. ¿Cómo puede un profesional del derecho combatir la creación de leyes con deficiencia técnica y aplicación selectiva de la seguridad jurídica? Porque, por ejemplo, yo que tengo experiencia en temas del derecho, por lo que trabajo en este estudio jurídico, me he dado cuenta que incluso hasta los mismos jueces a veces en sus sentencias dejan precedentes jurídicos. Y me he topado también con casos muy parecidos, donde un caso sale con una sentencia favorable y otros no, y son casos que o sea, son en las mismas circunstancias y se aplican las mismas leyes, pero algunos jueces no las aplican. Muy bien. Yulimar, yo he conocido Venezuela hace muchos años. Estuve allí 3 meses dando clase en la Simón Bolívar, cuando al principio era buena. Ah, conozco bien, es un país como tantos otros, ¿eh? En donde no sé si es por culpa de la herencia que hemos dejado los españoles, o por la maldad, la perversión de ustedes, o por todo junto, pero de los que a veces dan ganas de salir corriendo. Y son países maravillosos, mágicos, con una belleza natural. Pero, entonces, ¿qué es lo que nos falla? A lo mejor lo que nos está fallando en la base es que no queremos ser personas, que nos hemos acostumbrado a vivir como bestias, adentelladas, y a quitarnos uno a otro de la boca la palabra y la comida. Para eso está el derecho que hay, que lo justifica, y los ejércitos que hay. ¿Mm?
O sea, entonces, ¿qué se puede hacer? Pues te vuelvo a decir un poco lo que a Daniel. En primer lugar, cuando yo estuve allí, que hará ya 40 años, no he vuelto porque no me han vuelto a invitar. De hecho, me sacaron del país. Ah, estaba muy mal el derecho, muy mal. ¿Está hoy mejor? Pues igualmente, seguramente hemos ido hacia atrás. Está peor, está terrible. Hemos ido hacia... ¿Y eso qué significa? Que seguirá yendo hacia atrás y que no lo va a solucionar Mr. Trump, ni la otra Mr. o Mrs. o como sea. No. Bien. ¿Qué hace el pueblo venezolano? ¿Qué, qué idea tiene de sí el pueblo venezolano? ¿Qué quiere ser? Entonces, ¿cuánta falta hace el maestro? Maestro rural, maestros de escuela, que sean testigos, que sean fiables. Mis papás fueron maestros rurales los dos, yo soy hijo de la pobreza, pero se jugaban la vida con la gente. Y todavía me he encontrado a alguien, discípulo de ellos, que dice, me cambiaron la vida y a ser posible no soy corrupto. Oye, a mí eso me parece importantísimo. Quizá como jurista hoy se pueda hacer poco, pero todas las demás instituciones, maestros, educadores sociales, en fin, la iglesia, si fuera como debe, etcétera. Dentro de la misma institución gubernativa hay gente buena que sufre, aunque no se atreve. Entonces, yo lo que haría si me permitieran estar en Venezuela, y lo haría con mucho gusto, a pesar de a pesar de mi edad, sería montar una buena escuela. Una buena escuela. Comenzar desde abajo, contando con la incomprensión, con todas las... Alguien anda hablando por ahí. Bueno, entonces hay que ser modestos en tiempos de inclemencia, pero no hay que perder la esperanza. Quien pierde la esperanza está colaborando con el mal. ¿Eh? Fíjate qué cosita pequeña te he dicho, Yulipar. Qué casi tontería te he dicho, ¿no? Pero yo por donde voy, y no porque yo tenga nada de ejemplar, yo vengo aquí a los países a dar conferencias, crear grupos de encuentro, montar revistitas donde escriban los maestros y los alumnos, incluso editoriales, etcétera, ¿no? Pues yo creo que se puede mucho. No sé, mucho o poco, dentro de lo poco. El mundo no lo vamos a cambiar, ¿eh? Por lo menos que no lo dejemos más sucio de lo que hemos hecho. Bien, vamos con Raúl Altamirano. Raúl, Pues no lo Sí, veo ¿cómo ahora. estás? ¿Dónde Muy estás? buen Ah, día. Raúl. Oye, Raúl, te veo que te estás moviendo todo el rato. ¿Vas en Sí, coche? estoy en Galápagos, me muevo mucho. Estoy por acá, ¿En dónde estás? en Galápagos. Vivo acá. En Islas Galápagos. Ah, pues fíjate, ¿y cómo son Galápagos? Son muy bonitas en realidad. Bueno, con todo el tema de la teoría de evolución de Charles Darwin, pues creo que todo el Ya, mundo ya, quiere ya, ya. conocer por acá. Muy bien. Bueno, ¿y por qué te Ujú. mueves tanto? ¿Se mueven tanto los Galápagos o qué? Es ¿Estás que lo que encima de pasa es una que colección? lo que pasa es que casi todo el tiempo estamos en movimiento y también, aparte de que mi vida es un poquito como movida porque siempre estoy haciendo alguna cosa de turismo o alguna cuestión de esas, también trabajo en el aeropuerto, Vale, entonces muy casi todo el bien. tiempo Pues estoy Raúl, moviéndome de un lado al otro. adelante.
Pero bueno, yo creo que justamente la intervención que tuvo nuestro compañero que mencionaba sobre el tema de la corrupción, las bases de todo esto, que siempre llega a que podemos tratar de cambiar algo complicado desde este tema de este tema de la corrupción es algo bastante arraigado y es complicado cambiarlo actualmente. Se puede hacer un proyecto a largo plazo que sería intervenir directamente desde algo que ya le he intentado incluso en el pasado, que es desde la educación, desde los niños, desde el cambio de perspectiva, el cambio de idiosincrasia, o sea, este tema de la idiosincrasia que lleva en nuestro país. Todo eso que podrían ir cambio poco a poco, pero no sé hasta qué punto puede ser viable. No lo he visto como tal en otra, salvo creo que un par de sociedades que se ha podido lograr, pero creo que todo lleva de la mano en el entorno. Se ha ido, ejemplo, me parece que es con este presidente Nayib Bukele, que fue cambiando, por ejemplo, el país donde que él se encuentra, que fue cambiando algunas cosas, fue educando a la gente, pero no por eso significa que esto va a cambiar de la noche a la mañana y no es un cambio inmediato, es un Muy bien, cambio Raúl. que Entonces, debe durar. ¿tú qué sugieres Sí. entonces? ¿Te declaras escéptico respecto a la posibilidad de cambio o No, en piensas que realidad, se puede? ¿Y qué estás tú haciendo por ese cambio? Porque aquí el en problema no es realidad, lo que no es el regalo que me van a hacer cambiando lo malo. Eso, aunque te lo hagan, no te va a valer si tú no lo corroboras en ti. sí, sí, Tú, sí, sí. Raúl Mauricio Altamirano, ¿quién eres al respecto? Eso Bueno, quiero que en nos lo realidad, preguntamos cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo ¿qué hacemos ante por este el tema? cambio? ¿Eh? ¿Qué ¿Qué estás hacemos para que haya haciendo? el cambio? Claro. ¿Cómo? ¿Qué? Mm. No, yo decía justamente lo que me acaba de decir, que qué hacemos nosotros para el cambio. ¿Tú? ¿Qué haces tú? Yo, en realidad, el cambio inicialmente, bueno, antes que tengo dos opciones, como en el trabajo, ver o hacer, y el cambio que generalmente hago yo es tratar de comunicar, hablar, ayudar con la gente con respecto a algunos temas. No necesariamente educar, porque no puedo educar, no soy un educador, no soy un maestro de nada, pero generalmente puedo, desde mi perspectiva, desde mi forma de actuar, desde mi forma de comprender, no sé, trato de hacer las cosas como que un poco más correctas, mostrar que la palabra de Bien, una pero persona vale, que me estás las dando acciones de una persona vaguedades. tienen sentido. Raúl Mauricio Altamirano, son vaguedades lo que estás diciendo. Perdóname, vaguedades. Sí, Palabras. sí, sí. ¿Cómo Bueno, podría pues, ser? pues Pero yo tal vez cállate, no lo entiendo muy bien. pues silencio hasta que no tengas palabras. Palabras que te broten del interior con autenticidad. De tu discurso no saco nada, te lo digo con todo respeto. Yo Claro que sí. necesito que a mí también me ayuden, me aporten. Claro, todos necesitamos de ti. Entonces, plantéate desde ti mismo y qué acciones buenas secundarías, porque alguna habrá buena por ahí, en cómo participarías de ellas. Bueno, pues gracias, Mm, Raúl. gracias. Muy bien, vamos con Daniel Abad. Muy buenas, estimado ¿Qué doctor, tal? estimados compañeros, muy buenas. Soy Daniel Abad, soy de la ciudad de Cuenca. Escuchaba su exposición, estimado doctor, y hablábamos y hablaba que los explotados siguen siendo explotados, y ahí también tenemos que observar que los ricos también siguen siendo ricos dentro de este sistema capitalista que vivimos. Y obviamente las potencias mundiales vienen ahí hablando y poniendo, hegemonizando el mundo en torno, siguen invadiendo países como Estados Unidos, que viene invadiendo Palestina y diferentes países, y que hay obviamente el derecho, creo que como ecuatorianos y ecuatorianas que estamos el día de hoy en esta conferencia, y lo que me queda a mí es que necesitamos usar el derecho como una especie de resistencia o como la resistencia contra los problemas y contra las injusticias que hay en el mundo entero. Pero también creo que debemos discutir cuando los políticos
son los que dictan las leyes y no son los juristas. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta que usted se va al Senado, a las cámaras, a la Asamblea Nacional en el caso del Ecuador, y son los políticos los que resuelven las leyes del país. Y cuando no son los juristas, que debería ser así. Entonces, esto creo que como una especie de reflexión que debemos tomar en cuenta que el derecho debe estar contra el tema de las injusticias a nivel del mundo y a nivel de nuestro país, estimado doctor, y que podamos ahí ver cómo es en torno a los políticos que vienen dictando las diversas leyes y qué nosotros debemos tomar en cuenta en torno a ello. Muy bien. Daniel, muchas gracias. Eh, Solamente quiero recordarte una cosa que seguramente sabes, seguro. Pero en fin, recordarla. ¿Quién hace a los políticos? ¿Quién los vota? Los ¿Quién los ciudadanos, elige? nosotros. Tú. El pueblo, doctor. No. Entonces, no hagan esa mierda de políticos con perdón. No les voten. O simplemente no voten a nadie a ver qué pasa. ¿Eh? Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, una vez que tú has votado al partido X y llega el partido X y no cumple las expectativas que te había prometido y por las cuales tú le has votado, dices, yo en adelante no voy a obedecer las leyes de este partido en el poder. Si lo hace solo Daniel, no se va a notar. Pero si lo hacen los alumnos de Jorge Alonso Benítez, se va a notar más. Y si lo hace la universidad, más y más y más. Cuando yo era joven cantábamos aquello de creare due, tre, molti Vietnams. Crear dos, tres, muchos Vietnams. Muchos focos. Muchas sinergias de microutopías. Entonces, claro, votamos sin saber qué votamos. Votamos sin que sepamos cómo van a realizar las promesas. Hay que darles un plazo. Si ustedes al año de estar en el poder no me he visto cumplida o marchar en la buena dirección las promesas, no les vamos a revocar. Vamos a hacer un referéndum en contra para que se realicen nuevas elecciones. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, que no hacemos, pero que están en nuestras manos como ciudadanos. Todos somos políticos en cuanto que estamos en la calle, en la polis, en la ciudad. No ellos solamente. Y ellos como tienen el ejército y como tienen el gobierno corrupto y como tienen al pueblo corrupto, porque si un pueblo no fuera corrupto, no harían eso. De ahí vuelvo sobre la educación popular, política, social. Es que cuando, cuando yo estuve en Ecuador dando clase, ahí es que se me caía el alma, porque es que el doctorado y los maestros que daban doctorado, muchos con faltas de ortografía como caballos de grande. Digo, pero es que así no, o sea, aquí así no se puede pensar. Y ahora me están llegando bastantes mensajes donde se me despiden porque me dicen que se está yendo porque tienen que ir a otro lado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si te tienes que ir a otro lado, no vas a aprovechar y vas a Bueno, como no tengo formación suficiente, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir ayuda a un político o a alguien que tenga poder y ya caigo bajo su tutela repulsiva. Yo comprendo, insisto, yo no voy a ver, yo tengo nietos mayores, casados, yo no voy a, mis bisnietos no van a ver un reino de justicia y de paz.
Pero qué bonito intentarlo, por lo menos en lo que se pueda por uno mismo. Por la propia dignidad, Daniel, coño. Muy Gracias. bien, todavía tenemos 5 minutitos. Vamos con Joseph Alexander. Adelante, Joseph. Hola, ¿se me escucha? Sí, Perfectamente. Buenas, yo más que nada tenía una pregunta, pero bueno, no tengo mucho conocimiento de conceptos y así, solamente lo que he podido leer. Para mí fue algo emocionante cuando estuve leyendo sobre el derecho natural y el derecho positivo, porque se me hizo divertido, fue una combinación de emociones, divertido, tristeza y como, oh no, porque empezamos desde, o sea, lo que son las historias y Sócrates y terminamos en la actualidad. Y la verdad siento sinceramente que mucha gente se pregunta, o sea, ¿cómo podemos cambiar lo que es actualmente todo lleno de corrupción y cómo está? Pero creo que, o sea, sí es la pregunta, pero también el punto es que llevamos años y años y años y años y años, o sea, cientos de años arrastrando esto. Porque, o sea, pasáramos de una historia original en donde no recuerdo bien los nombres, no soy bueno con eso, pero donde le decía al rey, no puedes enterrarlo a él porque yo lo digo, y ella lo enterraba igual a Sócrates que después decía que se escapara y él prefirió no hacerlo y aceptarlo. Son dos ejemplos que son básicos y muy antiguos y que cientos de juristas y todos los que, bueno, todos los que hicieron tanto texto estuvieron pensando, dando sus opiniones y todo y nunca se pusieron a pensar tal vez, porque, bueno, hubo una época en donde el derecho natural y todo eso, o sea, se dejó a un lado porque se pensaba que no era tan importante como debería haberlo sido. Entonces lo dejaron a un lado por mucho tiempo. ¿Qué pasó? Alemania, conjunto a los nazis, la primera bomba nuclear, ¿qué más? La Unión Soviética con Bien, bien, Stalin. bien, bien, Joseph. De acuerdo, Y porque nos queda bueno, o poco sea, tiempo y te veo con sí, ya muchas resumo. ganas de hablar y yo Entonces, también de escucharte. el punto al final es, o sea, todas estas personas que son obviamente letradas y habían estudiado tanto, yo me pregunto si no soy, o sea, parte de un pequeño sistema o una hormiga junto a ellas, siendo un destino que, o sea, solo va de mal en peor. Y que claro, se puede hacer el intento, pero no hay una forma de retroceder miles de años Bueno, la tuerca. muy bien. Agradezco tu interés histórico, pero cuando hemos empezado la conferencia hemos hablado de hace 2500 años de esclavitud. Hoy por lo menos existen, por lo menos estamos menos mal ahí, un poquito menos, o igual si quieres. Pero no hemos retrocedido más porque Sócrates dio la vida. Tú lo has mencionado. Conviértete en Sócrates. Es lo que yo quiero. No Sócrates, pero que yo lo que quiero, ayudar a que la gente, en lugar de la libertad falsa, quiera la justicia. O sea, tú eres muy joven, afortunadamente, tienes todo por delante. Pero no me digas que ya estás cansado de tanta esclavitud. No, no. Ahora lo que tú necesitas es espolearte en la lucha contra la esclavitud. Dejar de llorar menos, José Falsa, porque quien llora mucho, las lágrimas le impiden ver el sol. Tienes que hacer. Tú puedes. Seguro que puedes. Yo te lo veo en el rostro. Arrímate a alguien, a algún grupo o lo que sea. Formen grupos. Si es que parece que ustedes no conocen la palabra grupo. Todos son individualidades. Venga, Joseph, gracias. bien, vamos con Joana. Joana, rapidito, por favor, porque se acabó el Gracias, tiempo. doctor. Gracias, A doctor Andy, Díaz. a Andy le tengo que dejar hablar, ¿eh? Por lo menos un poco, porque ya le quita la voz. Así que resérvale un lugar. ¿Dónde está Diana? Joana, Buenas Yo, tardes, doctor. Buenas ¿dónde? tardes, profe. Un privilegio haber escuchado esta conferencia. Sin embargo, solamente quiero mencionar algo muy, muy puntual. Parecería que con el transcurso de estos pocos años, la conciencia social la hemos ido perdiendo.
Me refiero a venimos de u- una época en la que nuestros padres salían a defender nuestros derechos y nosotros nos hemos dejado quitar esos espacios por sumergirnos en cosas que no tienen ningún sentido. Puntualmente, las redes sociales, la tecnología, que hoy por hoy es nuestro patrón de vida. Y eso ha permitido que hoy las personas que no tienen el conocimiento de lo que significa tener el poder sean quienes nos están gobernando. Y eso es algo que nosotros sí podemos revertir en el momento en el que desde nuestro hogar empezamos a dar la crianza que corresponde a nuestros hijos para que sepan defenderse, sepan defender sus derechos y sepan que no son personas individuales, que vivimos en una sociedad y que se necesita que ellos vean por sí mismos y por los demás. Una persona que hoy por hoy posee un auto se considera que está en otro estatus social, mientras sabe perfectamente que ya no puede pagar la gasolina, que ya lo tiene que dejar parado al carro, porque ya no hay dinero que cubra las necesidades elementales y muchísimo menos el hecho de tener cosas que Muy según bien, ellos les da Johanna. estatus. Estoy de acuerdo contigo. El dar testimonio en un pequeño grupo, en la familia, a educar. La sociedad está mal porque hay muchos padres que se van, que engendran y abandonan. Esos son criminales. Entonces, las sociedades están rotas. Cada dos por tres se cambia de pareja. Ya hoy. Pero ¿cómo vamos a tener una buena sociedad si no aguantamos si no aguantamos la familia ni la pareja, que es una micro sociedad? Te agradezco este recuerdo, Johan. Bien, Gracias a usted, doctor. Petita Noemí, rapidito, por favor. Petita, ¿dónde está? Aquí. Hola, muy buenas tardes. Ah, sí, estás ahí, Pepita. Doctor Carlos Petita. Díaz, para mí es un gusto escucharlo pues desde su país, de México, que por medio de esta pantalla podamos compartir. Desde Ecuador le saludo. La verdad me ha enriquecido escuchar esta conferencia. La verdad nos comprometemos prácticamente porque esto está en la universidad, pues tratar de que nosotros mismos busquemos nuestro yo interior, trabajar con la moral, con la ética profesional. Para mí la ética es sumamente importante tener acerca de mis valores morales para cuando ya me vaya a profesionalizar. Realmente la conducta humana se basa realmente en unos ejemplos que he tenido en estos cortos días que he pasado al lado de un doctor X y alguien pidió por ahí que le ayudara a sacar un angelito con manos negras para el entendimiento así, ¿no? Y el doctor dijo, déjeme ver si es que puedo ayudarle. Revisó el caso y este angelito negro tenía trascendencias totalmente manchadas y su ética profesional le dio a palpar que dijo que no. Y eso es bonito. Y lo que estamos aprendiendo es que puede haber la corrupción grande, pero cuando uno marca la diferencia en el ejercicio, yo la verdad desde ese punto lo analicé también y para mí usted es un ejemplo como tiene una buena expectativa. Pueden ser varias personas corruptas, pero si uno marca la diferencia y usted está en ese ejemplo. Muchísimas Bueno, gracias. Y también agradezco al doctor Jorge Benítez por hacernos llegar a esta conferencia, haberlo invitado a usted. sí, yo también. Muchas gracias. Bien, vamos con Lorena. Pero no te olvides de mi amigo Andy. Lorena, ¿qué? No sé si hay más ¿Dónde está Lorenas. Lorena? ¿Dónde está? A Si ver, ¿qué hay más puedo hacer? Lorenas o hay una sola. A ver, vamos con Andy. Andy, dice el doctor. A ver, Andy. Eso. Breve, Andy, ¿eh? Te castigo primero, Doctor, sí, buenas tardes. Tenía muchas inquietudes y al mismo tiempo que usted responda, aunque yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero vamos a hacer un resumen en base a lo que he escuchado de los compañeros y lo que ha pasado en esta conferencia. Como el breve. caso del primer compañero que prácticamente él está colapsado del sistema en el que vivimos. Claro que hay una vía para resolver eso, pero así como él, yo también me he sentido colapsado por el sistema de ver tanta injusticia, porque las leyes están, lo dice la Constitución y todo eso, pero lamentablemente hay muchas personas que no se acatan a ellas. Las leyes están hechas
para el más débil, por decirlo así, ¿no? Entonces, el otro compañero también se fue por el mismo camino y yo hago un resumen, ¿no? Y es que en sí la mayoría del pueblo ecuatoriano está colapsado de ver eh, el sistema cómo ha precariado el trabajo, no hay esperanzas, se gana menos y no alcanza nada. Entonces hay una desesperanza en el país totalmente enorme y es aquí donde los políticos también hacen casa. ¿Por qué? Porque vienen al pobre y le dan regalías de, digámoslo así, pollitos, que le llevan guineo, que le llevan esto. Entonces le llevan al pobre, al mismo tiempo se burlan, pero le llevan carencia. Hace poquito tenía un ejemplo, yo digo, Andy, ¿cuál es la Andy, solución? Andy, 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 Andy. Oye, Dígame, perdóname, pero no tenemos muchísimo tiempo. ya, Y vamos veo, entonces, te pido simplemente que resumas. ya, en eso estoy, doctor, vamos a la conclusión de una vez. Entonces, Eso es. en vista de tantas carencias, en vista de lo que hacen los políticos, doctor, aquí es bueno la organización. Me invitaban a un partido político de un político X, el cual para mí sus proyectos eran demagógicos, porque él no tenía el capital suficiente, sino que dice demagogia porque el pueblo está acostumbrado a escuchar eso y el más popular ese es el que gana aquí en Ecuador, ¿no? Pero yo, para que todo esto cambie, porque todos están colapsados, ¿por qué no les digo, organícense en sus barrios, en sus comunidades? Hay líderes que tal vez no son conocidos, pero que tienen un espíritu grande de lucha, que pueden hacer algo. Votemos, aprendamos a votar bien, para luego no estar arrepentidos. Yo veo que esa es la solución, la organización en los Muy barrios, bien. porque la gente, ella más que nadie en las barriadas saben cómo viven, sus carencias, qué es lo que les falta, qué es lo que... Andy, Entonces desde ahí ya. suele salir el Andy, líder. una Dí- pregunta. Dígame, doctor. Haces muy bien en lo que haces sin decir a la gente que se organiza. ¿Tú has organizado algo alguna vez? Eh, no mucho, doctor. No, Muy no he bien. organizado, pero Pues estoy en aquello. solo exactamente. Va por ahí, vete por ahí. Que además tú aprenderás a organizar organizando y aprenderás a que los otros, lo que tú hayas aprendido, les puedas enseñar mejor. O sea, todo lo que se hace desde fuera no vale. Correcto, doctor. Decirle al otro, sea justo, sea bueno. Bueno, tú dices, anda, ya, estoy cansado. ¿Eh? Gracias. Correcto, doctor. Testimonio. Me Muy tocaba a bien, mí, creo, doctor. No sí, por sé, Ahora cuestiones sí, ¿de de ¿no? quién? tiempo, por Ahora cuestiones de ¿De sí. quién? tiempo, vamos a Ahora me Es que no tocaba a mí, veo, creo, ¿no? Lorena. pero, Lorena. Sí, por favor. Adelante. Oye, ¿qué Sí, haces tú bueno, ahí con la bandera de España? estoy en España, doctor, esperándole. Que estás en España. Estás Estoy en hablando Murcia. desde España. Sí, estoy en Murcia. ¿En dónde? Primero, Murcia, En, la huerta en de Murcia. España. ¿Y qué haces en Murcia? Vivo aquí. ¿Vives ahí? Sí, sí, ¿Y por qué muchos estás años. aquí presente hoy? Porque estudio ¿Dónde estudias? en esta universidad Ah, que ok. usted ha tenido la deferencia de considerarnos para escuchar sus Vale. conocimientos. Primero, agradecerle, es enriquecedor para nosotros como alumnos formar parte de un nivel tan alto que usted se habrá dado cuenta en esta tarde, noche, que la principal falencia de nuestro sistema es la educación. Creo que el foro ha sido el mejor espejo de lo que le estoy manifestando. Me quedo con sus palabras, el derecho me impide hacer lo que yo quiero, pero me protege de que otro me haga lo que no quiero. Me ha parecido el resumen más sintético de toda la charla y sobre todo también que nos hemos olvidado de la simplicidad de la vida. Queremos todo maximizar, todo en grande y creo que nuestras generaciones y las que vienen es la principal falencia, como nuestros abuelos arreglaban lo que usted acabó de decir, el núcleo de la sociedad es el matrimonio. Antes no habían tantos divorcios como hay estadísticamente ahora, porque antes las cosas se arreglaban, se surcían, se enmendaban. Hoy en día se tira y se compra otro nuevo. Es más fácil cambiar de pareja que solucionar los problemas que yo tenga en mi hogar. Si Muy bien. nosotros, el núcleo, no lo hacemos, pues ¿cómo podemos pedir un cambio social? Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Ha Muchas sido gracias, enriquecedor. Murcianita. Gracias. bien, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar ahí la conferencia del día de hoy.
habrá más Oye, oportunidades para seguir haciendo preguntas. ¿Sí? Pablo, Jorge, Sí, ¿tienes ya la antropología y la psicología? ¿Las has pedido, mías? sí, sí, ya los he pedido. Solo tengo la Vale, antropología por el momento. bueno. Muy bien. Muy bien, entonces agradecemos al doctor Carlos Díaz y también a todos ustedes por haber participado y si tienen alguna pregunta las podemos discutir en el momento de las tutorías también, ¿sí? Dado que somos casi eh, conocedores del pensamiento del doctor Carlos Díaz, ¿sí? Estamos escribiendo también algún libro, algún artículo sobre su pensamiento, una tesis y bueno, estamos ahí avanzando, haciendo lo que Este podamos. señor Jorge Alonso es lo mejor que hay. Tienen ustedes mucha suerte con él. A mí, yo no soy Sí, halagado. doctor. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias también. Entonces, un Disculpe, abrazo ¿cómo a lo todos, podemos muchas seguir? gracias. ¿Cómo lo Muchas podemos seguir al gracias. doctor? Gracias, doctor. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Hasta luego. Tarde. Muchas Gracias. gracias, doctor. Hable, doctor. Buenas tardes. Jorge, un Gracias. abrazo en Cristo. Abrazo, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por Gracias. su Gracias a todos. Linda tarde. Luego. Ay. Muchas Muchas gracias. gracias. Una Estimamos excelente servir. tarde. Muchas gracias.